Pero también tenemos crisis en salud, crisis de educación, crisis de seguridad, crisis de servicios públicos, crisis por todos lados. Entonces hay que ver las causas profundas o siempre nos vamos a caer en el corto plazo y vamos a dar remiendo, no vamos a arreglar la raíz del problema, ¿no? Hay una nueva tormenta, veamos quién puede conducir de mejor manera el barco, la mejor solución, la mejor ruta. La primera pregunta, ¿por qué hay tormenta? Porque el mar lo manejan demonios tal vez. El problema de fondo es que con la traición de Lenín Moreno en el 2017 volvió el poder a los mismos de siempre. A los que no les interesa la patria, nacido en Miami, a los que piensan español y hablan inglés, no les interesa el pueblo ecuatoriano. No tienen plan de gobierno, tienen plan de negocios. Y todo esto que están haciendo, además de incompetencia, puede ser deliberado para privatizar hasta la camisa, ¿no? Primera reflexión. Segunda reflexión, se está cosechando lo que se sembró con el aplauso de muchos. Y aquí las verdades incómodas, y ustedes saben que yo no soy político típico, no digo lo políticamente correcto, digo lo que pienso, lo puedo argumentar, lo puedo defender. Hay a gente a la que le gusta esta situación, el caos, la incertidumbre. Hay gente que por sus odios aplaudió las más grandes canalladas y hoy están sembrando, cosechando, insisto, lo que se sembró. Y me refiero a la refinería del Pacífico. Esa refinería se necesita hace unos 30 años. Traté de hacerla en mi gobierno, hubo diferentes inconvenientes, porque hay que escoger el sitio, hacer los diseños. Eso los diseños rápido. Contratamos como 600 ingenieros de la empresa K, ni sé cuánto coreana, SK, algo así era, no recuerdo su nombre, que trabajaban en Estados Unidos. Tomaron 2 años, pero con menos ingenieros toman 4 o 5 años, ¿no? Hasta conseguir el financiamiento, la fuente de abastecimiento, etcétera. Lamentablemente nos llegó la debacle del mercado petrolero del 2014 y no pudimos conseguir el financiamiento. Pero eso pasó. Se consiguió en el 2017. Mire lo que decía el ministro Pablo Campana del gobierno de Moreno, que tenía 7 interesados y Moreno dio la orden de pararla para hacer quedar mal al correísmo. Es que el terreno aplanado de $1.500 millones, es una gran mentira, la han repetido mil veces. Por favor, Licenia, ustedes aclaren eso, ustedes son los defensores de la verdad. El terreno costó 300 millones, es el movimiento de tierra más grande de la historia del país, porque no vamos a hacer un campamento por escado de encima, no vamos a hacer una feria, se va a hacer una refinería, ¿no? Los 600 millones los estudios, que es razonable frente a la dimensión del proyecto, revisen con cualquier estándar internacional. El acueducto La Esperanza, que da agua a 5 cantones y estaba preparado para dar agua a la refinería. Campamento, medidas de compensación para la gente que se ve perjudicada por el proyecto, etc. Pero no, 1.500 millones gastados en un proyecto. Pero suponga que sea verdad, tamaña estupidez. Que somos tan ladrones que gastamos 1.500 millones en un terreno, además para que aterricen avionetas en narcotráfico, porque toda esa estupidez se inventaron y había gente que aplaudía y había medios de comunicación como La Posta que iba a filmar la pista de aterrizaje para las avionetas de narcotráfico. Pero supóngase que todo eso sea verdad. ¿Qué es lo que dice la elemental lógica económica? Se requiere una refinería, porque después de 50 años y más de importadores de petróleo solo refinamos el 30%, 35% de nuestra producción y ni siquiera abastecemos el mercado interno. Yo lo vengo diciendo esto hace muchos años, revise mis posts, revise mis trinos, ¿no? Que el balance petrolero ya prácticamente es cero. Lo que ganamos exportando lo gastamos importando, porque no tenemos refinería. Que además no era solo refinería, era complejo petroquímico, y revise la historia del desarrollo, y algo conozco de eso, no hay país que se haya desarrollado sin esas industrias de base como un complejo petroquímico. Pero en todo caso, somos unos ladrones, hubo sobreprecio, se gastó la obra, la utilizaron las avionetas para el narcotráfico, pero ¿qué era lo lógico? Se requiere una refinería, ya hay un costo hundido ahí, acabémosla, no, párenla para hacer quedar mal la correa. Y hoy lloramos lágrimas de sangre. Un país productor de petróleo, exportador de petróleo, no tiene gasolina. Pero recuerden, hay gente que aplaudió tanta estupidez, tanta tontería, tanta destrucción. En todo caso, ¿qué es lo que hay que hacer? No, por supuesto, acabar esa torpeza también del precio internacional, porque es una mezcla de desabastecimiento y de especulación. Como saben que va a subir el precio, se guardan la gasolina para venderla más cara y ganar más. La compraron más barato en su momento. Pero en todo caso, pero también hay desabastecimiento, como dicen los distribuidores. Pero en todo caso, hay que acabar esa torpeza del mecanismo de precios internacionales impuestos por el Fondo Monetario. Bueno, si son tan internacionalistas, también paguen pues salarios internacionales, que es una tontería. O sea, para algunas cosas sí son los precios internacionales, para el precio del trabajo, el salario, es decir, los precios del tercer mundo, ¿no? No tiene sentido, ¿ya? Entonces, volvamos al sistema anterior, un subsidio del Estado para estabilizar las cosas, estabilizar el abastecimiento y, por favor, acabar, empezar de nuevo. Bueno, ya están los estudios, ya están las obras tempranas, continuar con la refinería del Pacífico que se necesita tan urgentemente. Déjense de odio, piensen en su país. Economista, lo que usted señala
cree factible pueda ser receptado inteligentemente por el presidente Noboa, porque al parecer a él le encanta esta suerte de estrategia del caos. Mire usted, en medio de esta crisis de los combustibles y en medio de semejantes denuncias por el tema Progen, en donde los funcionarios del régimen se tiran la pelotita culpándose los unos y los otros, el presidente abandona el país. Justo ahora se fue de viaje nuevamente a Estados Unidos. Es decir, habrán oídos receptivos para acoger propuestas que son mínimamente inteligentes inclusive, es decir, retornar a lo que debe hacerse en el Ecuador, economista. No son ni siquiera inteligentes. Alguien no inteligente se da cuenta, pero, o sea, esto es 2 más 2 es 4. Somos exportadores de petróleo, producíamos 550.000, ya estamos creo por 450.000. Solo el 30% de nuestra capacidad de refinación entre Esmeralda, La Libertad y Suchufindi son 260.000 barriles. Y ni siquiera esos 160.000 refinados nos alcanzaban para el consumo interno. Alguien no inteligente, no se requiere que sea inteligente, se requiere tener elemental sentido común, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Construir una refinería. Por ahí salió Arízaga, el ministro de Maguá, el de la crisis bancaria, ¿no? El asalto bancario, diciendo que no nos conviene refinar sino solo exportar. Nunca he escuchado estupideces tan grandes. Entonces, ¿por qué Corea del Sur tiene 2 millones de barriles de capacidad de refinación? ¿Y sabe cuánto produce de petróleo Corea? 0. ¿Por qué Uruguay tiene decenas de miles de capacidad de refinación? ¿Sabe cuánto produce Uruguay de petróleo? 0. Y nosotros que somos productores de petróleo, viene un ignorante a decirnos que es mejor exportar, vender choclos para comprar las humitas. ¿No es más lógico hacer nosotros mismos las humitas? Tenemos seguridad alimentaria, damos trabajo interno, valor agregado interno. Pero son las tonterías que se dicen hoy en día. En todo caso, ni siquiera, mi querido Washington, se requiere ser inteligente, se requiere elemental responsabilidad, sentido común. Esa refinería se necesitaba hace 30, 40 años. Y por el odio a Correa es más rentable el odio político que sacar al país adelante. Y sobre lo segundo, a esta gente no le interesa. Entienda, pueblo ecuatoriano, no quiere a su patria. El príncipe en Miami no es ecuatoriano. A esta oligarquía no le interesa nos desprecia. Nos ve como guasipungos, los guasipungueros, que nos hacen un favor al darnos ahí un pedacito de tierra. Siempre ha sido así la mentalidad de esta oligarquía. Entonces ellos lo que buscan es destruir todo el sector público para privatizar, hacer negocios y luego comprarse sus condominios en Miami, que ya lo tiene. Dicho paso, no hay mucha oligarquía. Y por último, recuerden cuando subieron los precios de los combustibles. Muchos aplaudieron, periodistas apoyaron, bajo el argumento de que con eso se controlaba el contrabando. Es decir, es como que si usted está enfermo de cáncer o una enfermedad muy grave, pero que tiene efectos secundarios, le da dolor de cabeza. Entonces prefiere morirse antes de tener dolor de cabeza. O sea, es una estupidez inmensa. Si hay contrabando, controlen el contrabando. Nunca se va a poder controlar totalmente, pero controlen el contrabando. Pero no nos cortemos la cabeza para comprarnos sombreros. O sea, no es que eliminamos el subsidio, ajustamos los precios de los combustibles en un país con salarios del tercer mundo, lo ajustamos a nivel internacional para evitar el contrabando. O sea, solo un tonto puede creer pretexto así, pero hubo bastantes tontos que aplaudieron eso. Usted propone, economista Correa, mantener el subsidio. ¿Cómo, en el actual estado de la economía ecuatoriana, cómo eso sería posible? Le pregunto esto porque el argumento del gobierno actual para eliminar el subsidio a los combustibles era que se iba a redistribuir ese subsidio, que iba a beneficiar al país y que se estaba quitando este subsidio porque estaba siendo utilizado para cuestiones ilegales. No sé cuál ahora sería el beneficio de... ¿Dónde se puede ver en algo concreto el beneficio de haber eliminado el subsidio a los combustibles? Además, un tema que está siendo utilizado también para arrinconar a los alcaldes. Usted ve cómo en Quito hace algunos días los transportistas decidieron paralizar parcialmente sus actividades para presionar al alcalde Pavel Muñoz por un incremento de tarifas. En otras ciudades se ha decidido ya subir levemente las tarifas de transporte público, pero los transportistas están arrinconando a los alcaldes cuando la decisión de eliminar el subsidio a los combustibles y de subir el precio de los combustibles fue del gobierno central. Bueno, usted me hace como 10 preguntas, tengo que ir anotando, ojalá me acuerde todas para contestar. Que me olvide alguna más, se acuerda. Primero, ¿qué son los subsidios? Es que la narrativa vigente ha tenido éxito. El sector público es malo, todo subsidio es malo, siempre y cuando sea para los pobres, porque cuando es para los ricos se llama incentivo. ¿Sabe cuáles son los 2 más grandes subsidios en la historia ecuatoriana? La sucretización de 1983, cuando los empresarios
endeudaron en dólares, se depreció el Sucre, no pudieron pagar, y vino el Estado con Osvaldo Hurtado y luego León Fres Cordero. Nosotros le pagamos, no se preocupen, ¿no? Ustedes nos pagan en Sucre y nosotros pagamos afuera en dólares. Y eso fue una transferencia, en esta época, de más de $1.000 millones del sector público más rico, ni siquiera para los más pobres, el sector privado, perdón, más rico, porque es el sector privado pobre, o mediana empresa, no, lo más rico, lo que se podía endeudar en el extranjero. Y eso será valor presente, unos $3.000 millones. Y el feriado bancario, que nos costó 6 o 8% del PIB. Miles de millones de dólares. Son los más grandes subsidios de la historia del Ecuador. Pero cuando es para los pobres sí está mal. Cuando es para los ricos son incentivos, ayudas, etc. ¿Qué es un subsidio? No es ni bueno ni malo, es un instrumento. Es como un machete. Es un instrumento. Usted lo puede utilizar para desbrozar, para abrir camino o para matar a su enemigo. Es como lo utilice. Quitar un subsidio no es ahorro nacional, es redistribución nacional. Porque lo que dejó de pagar el sector público lo va a pagar el sector privado, el bolsillo de todos los ecuatorianos. Sí tiene un efecto positivo, que si es un bien que se está consumiendo en exceso, al subir el precio se va a consumir menos, ¿no? Y eso es deseable en el caso de los combustibles, pero el remedio es más caro que la enfermedad. Entonces, ¿cómo se puede poco a poco, paulatinamente, controlar el costo del sector público, no como país? Como país se trata de redistribución. El costo del sector público del subsidio, racionalizándolo. Eso es lo que intentamos hacer. Hay sistemas tecnológicos, se hacen en varios países ya, ¿no? Que una tarjeta con un cupo limitado, hasta, qué sé yo, estoy hablando, no conozco las cuestiones técnicas, pero, qué sé yo, digamos, 50 galones mensuales para el sector privado, y de ahí se pagan niveles internacionales. Y para el sector público, ya, subsidiado, porque eso acaba pagándolo toda la ciudadanía. Que además, por ejemplo, ¿no? Se puede hacer toda una política para exclusivamente el sector transportista utilice diésel, que además es altamente contaminante, y es el diésel el que se va a subsidiar al 100%. Entonces hay muchas medidas para racionalizar los subsidios, pero esta gente, por mediocres, se las dan a grandes técnicos. Los que entendemos algo de economía sabemos que es falta de recursos, falta de capacidad, falta de conocimiento, siempre es autorregulación del mercado, siempre y cuando no sea contra ello, porque cuando el mercado se autorreguló en el 99 y quebraron todos los bancos, ahí sí tuvo que salvarlo todo el pueblo ecuatoriano a los banqueros, ¿no? Economista, por los tiempos vamos a cambiar de tema y no podemos dejar de analizar el tema del retorno del expresidente Lenín Moreno, supuestamente para enfrentar la justicia, según él dice. Usted ha señalado que este retorno se debe a una suerte de acuerdo político con el actual gobierno que no pretende precisamente aplicar justicia, ¿no? Sino que pues sería una suerte de tongo, que lo que persigue justamente es dar cuenta de esta permanente persecución política en contra de ciertos sectores políticos del país que se han instaurado en el país. ¿Cómo analizar entonces el proceso que se está llevando en estos mismos momentos aquí en el país? Vea, es evidente. ¿No ha visto dónde ha aparecido la palestra que le han dado en la visionaria Yaney Nostroza, pautado por el gobierno, El Universo, comprado por el gobierno? Es lo mismo que Santiago Díaz, ¿no? Pero Santiago Díaz lo condenaron, claro, estando en una cárcel de lujo, con salidas cuando le daba la gana, cuando iba a estar en la cárcel del encuentro, pues como violador. Entonces ya le hicieron el favor. Verá que a Moreno, si lo condenan, lo mandan a arresto domiciliario y una detención de lujo, que ni siquiera la va a sentir cuando es un sinvergüenza. Aquí sí, no hay influjo psíquico. El caso Sinohydro probablemente es el único caso donde, que en verdad se llamaba INA Investment y Diana Salazar, INA Papers, Diana Salazar le cambió el nombre para proteger a su compinche Moreno. Recuerde que Moreno, él dijo, ¿cómo se llamaba este tipo? Juan Sebastián Roldán dijo, Moreno puso a Diana Salazar. O sea, ellos confesaron que habían puesto a Diana Salazar con la complicidad de Trujillato, ¿no? Entonces, para proteger a su jefecito y compinche, ¿no? Le cambió el nombre. Pero además, desde el 2018 se conoce esa cuenta. Y es el único caso, ecuatorianos, quiteños, pichinchanas. Es el único caso donde se ha descubierto toda la ruta del dinero. No hay una, no hay dos, no hay tres, hay 4 asistencias penales internacionales, ¿no? Panamá, Suiza, que demuestran cómo se recibía el dinero. Primero se abrió un paraíso fiscal en el Caribe, no recuerdo en este momento dónde, después otra cuenta en Panamá, INA Investment, INA por los nombres de las hijas de Moreno, Cristina, Karina e Irina, ¿ya? Y se depositaba ahí la plata que servía para viajes, cartelas de cocodrilo, muebles de lujo, departamentos de Alicante, todo está probado. Y revisen, para que vean lo injusta que ha sido la historia y la perversidad que hemos sufrido estos últimos años.
Jorge Glass estaba a cargo de ese proyecto. Vean en toda esa ruta del dinero si hay un centavo para Jorge Glass o para alguien de su equipo. Jamás, jamás se iba a prestar para algo así, Jorge Glass. Entonces aquí está todo comprobado. Ahora dice que la empresa de este señor Conto Patiño, Testaferro de Moreno, se llamaba Recorsa. Hay pagos para su hija de $40,000, que era pintor y la contrataron. Bueno, y para la hija de Nueva York, ¿por qué tiene cheque de $6,000? Y su hermano, ¿por qué tiene cheque de $10,000? Y ellos mismos, ¿por qué tienen pagos de viaje, cartera de cocodrilo? Por lo menos la fiscalía ha identificado 1 millón para la familia Moreno. Por lo menos 1 milloncito. ¿Ya? Entonces, en verdad es mucho más. Entonces, el único caso donde está la cuenta bancaria, la ruta del dinero, todo. A Jorge Glass le han puesto la CIA, el FBI, toda la inteligencia del Estado, y no le han descubierto un centavo mal habido, porque nunca lo ha recibido, nunca lo ha tenido. Es un hombre honesto. Este sí es un pillo que nos engañó a todos y ahora quiere desviar la atención. O sea, las pruebas son contundentes. Yo creo que lo van a tener que condenar, así los jueces corruptos que en pacto con el gobierno quieran dejarlo libre, pero anote, le van a dar una prisión, una detención de lujo. Como usted señala, economista Correa, al parecer, usted señala que podría haber un pacto allí que se evidenciaría por la palestra que le han dado al expresidente. ¿Qué pasa o qué pasaría, qué mensaje se daría si es que esto no termina con la sentencia del expresidente? De un escándalo. Bueno, ya estamos acostumbrados a los escándalos. A mí me condenaron por influjo psíquico y la prueba era $6,000 de préstamo que pagué hasta el último centavo y que me depositaron en mi cuenta personal del Banco del Pacífico. O sea, soy tan bruto. Primero, tan cicatero que recibo $6,000 de soborno, después de haber manejado decenas de miles de millones, ¿no? Segundo, soy tan estúpido que lo deposito en mi cuenta personal del Banco del Pacífico. Pero con esta tontería condenaron a un expresidente. Eso se va a arreglar a nivel internacional, lo vamos a aplastar, arrasar, pero ya el daño está hecho. Me impidieron regresar, si yo regresaba le ganábamos las elecciones y mire dónde está el país. Entonces, ya nada sorprende, pero yo sí veo muy difícil por las pruebas demasiado contundentes que se atrevan a liberar a este sinvergüenza. Lo que sí es casi seguro, como le decía, es que le van a dar una detención de oro, ¿no? Una detención de cuentos de hadas. Me olvidé yo contestarle lo de los alcaldes. Eso estaba escrito, que con la eliminación del subsidio, perdón que vuelva al tema anterior, pero me olvidé esa parte, le diseño, me hizo muchas preguntas. Apunto y me olvido de revisar los apuntes. Yo se los dije a los alcaldes, pero está clarito la hoja de ruta. Después de unos meses, para la compensación a los transportistas y la pelotita se las pasa a ustedes, que son los responsables del transporte y son los que tienen que aumentar los pasajes. En este momento tienen que enfrentar al gobierno y decirle, señor, si usted quita el subsidio, más temprano que tarde se va a tener que gastar los pasajes y usted es el responsable. No lo hicieron. Hoy están sufriendo las consecuencias. Economista, usted hizo una referencia y me parece que es necesario que la aclare a Santiago Díaz. Y el otro día el periodista Anderson Boscan dijo que él, en el caso de este famoso Caja Chica, había entregado a la fiscalía un pendrive y un disco duro en los que se da cuenta de actos de corrupción que usted tenía conocimiento durante el gobierno de Rafael Correa y una serie de acusaciones más. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Se está tratando de montar algo o tendrán validez alguna esos supuestos elementos técnicos? ¿Qué validez va a tener el testimonio de un acusado de violación? Es que se ha perdido toda moral. Un acusado de violación, ya condenado, ya está comprobada la violación a una niña de 12 años. Y lo tienen en la cárcel 4, la cárcel para policía. ¿Qué validez tiene eso? Segundo, buscamos un irresponsable, ¿ya? Porque además de que supuestamente eso es confidencial, ni yo lo conozco, y estoy yo implicado en el caso. ¿Ok? Por ejemplo, dar nombres de supuestos contactos en la fiscalía, una jueza que ahora es consejera. Yo no la conozco, no me acuerdo ni cómo se llama. Pero sea cierto, sea mentira, ¿sabe qué está poniendo a esa señora? ¿Sabe lo que le pueden hacer a esa señora? De Boscan es un irresponsable. Él se cree el periodista valiente, algunas veces lo es, sin duda. Algunas veces dice la verdad, otras veces cae en una falta de ética terrible, porque es básicamente chismografía. Él no tiene nada. Cuando tenga el pendrive, cuando tenga el disco duro, verifique que todo es verdad. ¿Ya? Entonces yo sabía caso de corrupción y se lo paso a Santiago Díaz. Si se lo pasé, entonces para que investigue, pues. O sea, no para ocultar. Si lo quiero ocultar, me lo quedo yo, pues. Pero es elemental sentido común, por el amor de Dios. ¿Ya? Entonces, no sé, no recuerdo. A mí cuántas cosas me llegan. Pero si hubiera querido yo ocultar algo, no se lo va a pasar a él, pues. O sea, es una contradicción en sí mismo. Pero todo eso publica Boscan sin que le conste en una indagación que todavía es confidencial y dando nombres. A mí me parece una gran irresponsabilidad. O sea, ¿cómo expone a esta señora que no la conozco
que era colaborador de Diana Salazar, y dice de Santiago Díaz que nos pasaba información y ahora está en el Consejo de Judicatura, ¿ya? Sea verdad o sea mentira, ¿cómo puedes poner a una mujer de esa forma?